Hoy en el curso de física para grado décimo vamos a abordar la temática de desplazamiento y velocidad. Vamos a comenzar nuestro estudio hablando de la mecánica. La mecánica es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta las causas que lo producen. Simplemente se dedica a analizar y describir los movimientos que pueden hacer los cuerpos, ya sean apoyados en una superficie, en el aire o dentro de un fluido. A continuación vamos a analizar el concepto de sistema de referencia. Un sistema de referencia es un punto, cuerpo o lugar fijo utilizado por un observador para analizar y describir el estado de movimiento de los cuerpos. Acá tenemos entonces una situación en donde dos observadores están analizando el estado de movimiento de dos objetos o dos cuerpos. El observador 1 está analizando el estado de movimiento de una camioneta y el observador 2 está analizando el estado de movimiento de un patinador. Ambos observadores empiezan a analizar qué pasa con la posición de los cuerpos en la medida que transcurre el tiempo. El observador 1, por lo tanto, toma como referencia la base del árbol para indicar la posición en todo momento de la camioneta. El observador 2 también toma como referencia el árbol para indicar la posición del patinador. Ambos empiezan a analizar qué pasa con las posiciones de esos cuerpos en la medida que transcurre el tiempo. El observador 2 analiza y ve que el patinador se ha movido, es decir, que ha cambiado de posición, lo cual lo lleva a concluir que mediante un sistema de referencia se puede analizar y describir el estado de movimiento de un cuerpo. En este caso, ambos observadores lo hicieron teniendo en cuenta como punto de referencia la base del árbol. Vamos a ver ahora lo relacionado a un sistema de coordenadas. Un sistema de coordenadas está formado por ejes, los cuales se intersectan en un punto común llamado origen, formando ángulos de 90 grados. Acá tenemos entonces un sistema de coordenadas formado por dos ejes, donde uno lo hemos llamado X y el otro lo hemos llamado Y. Característica principal y es que se intersectan en un punto común y forman entre ellos un ángulo de 90 grados. Para muchos estudios entonces se requiere un sistema de tres ejes, un sistema de coordenadas con tres ejes. Vemos entonces acá que entre el eje X y el eje Y se forma un ángulo de 90 grados, que entre el eje Y y el eje Z también se forma un ángulo de 90 grados, al igual que entre el eje X y el eje Z. Por lo tanto, esos tres ejes tienen un punto común y forman ángulos de 90 grados. Los sistemas de coordenadas por lo general siempre van de la mano o unidos con un sistema de referencia. Siempre el sistema de referencia pasa a ser el origen del sistema de coordenadas, es decir, en donde ubiquemos un punto en cualquier lugar para analizar y describir el estado de movimiento de un cuerpo, ese punto se convierte en el origen del sistema de coordenadas. Acá tenemos una situación en donde dos personas se van a una carretera a tomar datos en cuanto a posición y condiciones de movimiento de los autos que pasan por esa región. Ellos entonces al llegar a la carretera se encuentran que hay un auto momentáneamente detenido, por lo cual aprovechan y establecen un sistema de coordenadas en ese lugar, es decir, que el auto en ese momento se encuentra en la posición 0 para ellos. En la medida que se empieza a mover, ellos empiezan a observar que la coordenada, es decir, la posición de ese cuerpo, cambia con respecto al tiempo, y que para otros vehículos sus posiciones venían cambiando desde mucho antes. Entonces así ellos determinan que la posición de un cuerpo no siempre es fija, sino que también es variable y que algunos cambian de posición mucho más rápidos que otros. Ahora vamos a ver el concepto de desplazamiento. Desplazamiento es el cambio de posición que experimenta un cuerpo con respecto a un sistema de referencia. Acá tenemos una situación donde hay un auto momentáneamente detenido en un lugar de una carretera. Vemos entonces que el auto cambia de posición, es decir, se desplaza a otra posición diferente. Vemos entonces que el desplazamiento que experimenta el auto es hacia la derecha. De la figura vemos que si sumamos el vector posición inicial más el vector desplazamiento, esa suma corresponde o es igual al vector posición final. Por lo tanto, al despejar, tenemos que el desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial. ¿Eso qué quiere decir? Que el desplazamiento del cuerpo cuando pasa de una posición a otra depende exclusivamente de las posiciones inicial y final. El desplazamiento es una cantidad vectorial,
por lo que tiene una magnitud, una dirección y unas unidades. Las unidades de desplazamiento en el sistema internacional son metros. Acá tenemos una situación donde tenemos dos autos, entonces el auto rojo lo hemos rotulado como auto número 1 y el auto amarillo lo hemos rotulado como auto número 2. El auto rojo se encuentra en una posición inicial de 5 metros y el auto amarillo, o sea el auto número 2, se encuentra en una posición inicial de 15 metros. Ambos se mueven intercambiando las posiciones, por lo que el auto 1 se desplazó hacia la derecha y el auto 2 se desplazó hacia la izquierda. Calculamos el desplazamiento realizado por el auto 1 y eso es igual a su posición final, que son 15 metros, menos su posición inicial, que son 5 metros, y eso nos da un valor de 10 metros. Ese desplazamiento queda positivo, lo cual implica que es positivo porque el auto se movió hacia la derecha. Para el auto 2 entonces calculamos el desplazamiento y va a ser igual a la posición final, que es 5 metros menos la posición inicial, que son 15 metros. Y eso es igual a menos 10 metros. El signo menos en ese resultado indica que el cuerpo se movió hacia la izquierda. Acá tenemos una segunda situación entonces en donde el auto 1 tiene una posición inicial de menos 12 metros y el auto 2 tiene una posición inicial de menos 6 metros. Intercambian posiciones. Y entonces el auto 1 se ha movido hacia la derecha, mientras que el auto 2 se ha movido hacia la izquierda. El desplazamiento realizado por el auto 1 entonces es igual a su posición final, que son menos 6 metros, menos su posición inicial, que eran menos 12 metros. Menos por menos da más, entonces nos queda igual a menos 6 metros más 12 metros, lo cual nos da un valor de 6 metros. El resultado positivo para ese desplazamiento implica que el auto número 1 se ha desplazado 6 metros, pero hacia la derecha. El desplazamiento del auto 2 entonces es igual a su posición final, que son menos 12 metros, menos su posición inicial, que eran menos 6 metros. Menos por menos da más y nos queda menos 12 metros más 6 metros, que nos da un resultado de menos 6 metros. El desplazamiento del auto 2 también fue de 6 metros, pero hacia la izquierda, por eso este resultado nos queda negativo. Acá tenemos una tercera situación en donde el auto 1, es decir el auto rojo, se encuentra en una posición inicial de menos 10 metros y el auto amarillo, que es el auto número 2, se encuentra en una posición inicial de 0 metros. El auto 1 se mueve hasta una nueva posición de 6 metros y el desplazamiento que realiza va a ser igual a su posición final, que son 6 metros menos su posición inicial, que era de menos 10 metros. Menos por menos da más y eso nos queda 6 metros más 10 metros. Eso nos quiere decir que el desplazamiento del auto 1 fue de 16 metros y hacia la derecha, por eso nos queda positivo. Por otro lado, el auto 2 se mueve desde su posición inicial 0 metros hasta una nueva posición de menos 10 metros. Su desplazamiento entonces va a ser igual a la posición final, que es menos 10 metros menos 0 metros, lo cual nos da un valor de menos 10 metros. El signo menos en este resultado indica que ese auto número 2 se ha movido hacia la izquierda. El desplazamiento de un cuerpo o objeto depende de sus posiciones inicial y final. Cuando la posición final coincide con la inicial, el desplazamiento del cuerpo o objeto es 0. Acá tenemos un objeto, en este caso una esfera, ubicada a 15 centímetros del origen de un sistema de coordenadas. Vemos entonces que la esfera describe un movimiento y vuelve a su posición inicial, lo cual implica que su desplazamiento total es 0, ya que sus posiciones inicial y final coinciden. A continuación hablaremos del concepto de espacio total recorrido. Es la medida de la trayectoria del cuerpo que se mueve. Se calcula como la suma de los valores absolutos de los desplazamientos realizados por el cuerpo u objeto. El espacio total recorrido siempre es positivo. Entonces, cuando un cuerpo se mueve realizando más de un desplazamiento, el espacio total recorrido va a ser la suma positiva de cada uno de esos desplazamientos realizados por el cuerpo. El valor absoluto indica eso, que siempre se va a tomar la parte positiva de cada uno de los desplazamientos realizados por el cuerpo para encontrar el espacio total recorrido por este. Acá tenemos una partícula, en ese caso una esfera, ubicada a 10 metros del origen del sistema de coordenadas.
Vemos que se mueve a una posición de menos 5 metros. Vamos a calcular entonces el desplazamiento que realizó en ese primer movimiento. Entonces vemos que el desplazamiento va a ser igual a la posición final, que es menos 5 metros, menos la posición inicial, que es de menos 10 metros. Eso nos da un resultado de menos 15 metros. El signo menos en este resultado implica que el movimiento de la partícula fue hacia la izquierda. Podemos observar que la partícula realiza un segundo desplazamiento, en este caso hacia la derecha. Vamos a calcular entonces ese segundo desplazamiento que realizó la partícula. Vemos entonces que va a ser igual a la posición final, que es de 20 metros, menos la posición inicial, que es de menos 5 metros. Menos por menos da más, y 20 metros más 5 metros nos da 25 metros. Eso quiere decir que entonces el cuerpo se ha desplazado 25 metros hacia la derecha, desde la posición menos 5 metros a la posición 20 metros. Vamos a calcular ahora el desplazamiento total realizado por el cuerpo. Es la suma de los dos desplazamientos realizados por el cuerpo, es decir, el de menos 15 metros más el de 25 metros, para darnos un total de 10 metros. Acá podemos ver que el resultado final del desplazamiento de la esfera fue hacia la derecha, debido a que ella pasó de una posición inicial de 10 metros a una posición final de 20 metros. Vamos a calcular ahora el espacio total recorrido por el cuerpo. El espacio total recorrido por el cuerpo entonces es la suma positiva de esos desplazamientos. Por lo tanto, el primer desplazamiento sumamos su parte positiva, que son 15 metros, y del segundo su parte positiva, 25 metros, que nos da un valor total de 40 metros como espacio total recorrido por la esfera en este caso. Vamos a hablar ahora del concepto de velocidad. La velocidad es una magnitud física de tipo vectorial que nos indica cómo cambia la posición de un cuerpo con respecto al tiempo. Las unidades de velocidad en el sistema internacional son metros por segundos cuadrados. Ahí podemos ver un auto y una moto que están inicialmente en reposo. Podemos ver que ambos parten al tiempo, pero rápidamente el automóvil le toma ventaja a la moto debido a que se mueve con mayor velocidad. Vamos a hablar ahora de velocidad media. La velocidad media o promedio informa sobre la velocidad de una partícula en un intervalo de tiempo dado. Se calcula mediante el cociente entre el desplazamiento realizado por la partícula y el tiempo empleado en efectuar dicho desplazamiento. Vamos a ver el concepto de rapidez media. Se define como el espacio total recorrido en la unidad de tiempo. Sus unidades en el sistema internacional son metros por segundos. Acá tenemos una situación donde inicialmente tenemos una esfera a 10 metros del origen del sistema de coordenadas. Vamos a empezar a contar el tiempo desde esa posición, entonces activamos el cronómetro como tiempo cero y vamos a estudiar el movimiento de esa esfera. Vemos que se mueve a una posición de menos 5 metros y lo hace en un tiempo de 5 segundos. Con ese tiempo y el desplazamiento podemos encontrar la velocidad media o promedio para esa primera etapa. Esa velocidad media va a ser igual al desplazamiento realizado dividido el intervalo de tiempo que empleó en realizar dicho desplazamiento. El desplazamiento va a ser entonces la posición final menos la posición inicial. Eso es igual a menos 5 metros menos 10 metros, lo cual nos da menos 15 metros. El intervalo de tiempo entonces es de 0 a 5, por lo tanto nos queda 5 segundos menos 0 segundos, lo cual nos da 5 segundos. Menos 15 metros dividido 5 segundos nos da un valor de menos 3 metros por segundos cuadrados. El signo menos de este resultado implica que el cuerpo se movió para la izquierda. Ahora vemos que la partícula se desplaza desde la posición menos 5 metros a la posición 15 metros. El desplazamiento fue hacia la derecha y el tiempo total en todo el recorrido fue de 9 segundos. Podemos calcular entonces la velocidad media o promedio en ese segundo desplazamiento y la encontramos entre la razón de ese desplazamiento 2 entre el intervalo de tiempo que demoró en pasar de la posición menos 5 metros a la posición 15 metros. Entonces
el desplazamiento es posición final menos posición inicial, y esto es 15 metros menos 5 metros. Menos por menos da más, y entonces nos queda 15 más 5 metros, que nos da un valor de 20 metros. El intervalo de tiempo entonces son tiempo final, que son 9 segundos, menos tiempo inicial, que son 5 segundos. Esa diferencia nos da 4 segundos. 20 metros dividido 4 segundos nos da 5 metros por segundo. Esta velocidad promedio nos queda positiva porque el cuerpo se movió hacia la derecha. Vamos a calcular ahora el desplazamiento total realizado por la partícula, por la esfera en este caso. Entonces el desplazamiento total se obtiene sumando los dos desplazamientos anteriores realizados por ella. Es decir, el desplazamiento número 1, que es de menos 15 metros, más el desplazamiento número 2, que es de 20 metros. Esa suma nos da un resultado de 5 metros. Quiere decir que el desplazamiento total de la partícula fue de 5 metros. Con ese desplazamiento vamos a encontrar la velocidad media o promedio. Entonces ella va a ser igual a la razón entre el desplazamiento total y el tiempo total del movimiento de la partícula. Eso quiere decir que va a ser igual a 5 metros dividido 9 segundos. 5 metros dividido 9 segundos nos da un valor de 0,56 metros por segundo. Ahora vamos a calcular el espacio total recorrido por el cuerpo. Recuerden que el espacio total recorrido se obtiene sumando los valores absolutos de los distintos desplazamientos realizados por el cuerpo. Así tenemos que el valor absoluto del primer desplazamiento, que es menos 15 metros, es 15 metros. El valor absoluto del segundo desplazamiento, que es 20 metros, es 20 metros. Y la suma de esas dos cantidades nos da 35 metros. Con ese valor de espacio total recorrido podemos calcular la rapidez media de todo el recorrido de la partícula, y la obtenemos dividiendo ese espacio total recorrido entre el tiempo total del movimiento, es decir, los 35 metros dividido los 9 segundos. 35 metros dividido 9 segundos nos da un valor de 3,89 metros por segundo. Ejemplo número 1. Una persona se mueve de la posición X1 a la posición X2 y de esta a la posición X3, tal como se muestra en la figura. ¿Cuál es el desplazamiento de la persona entre X1 y X2? ¿Cuál es el desplazamiento de la persona entre X2 y X3? ¿Cuál es el desplazamiento total de la persona? Tenemos entonces que la persona inicialmente estaba en la posición menos 5 metros y pasa a una segunda posición de 7 metros. Vamos a calcular entonces el desplazamiento realizado por la persona en esa primera etapa. Tenemos entonces que el desplazamiento número 1 es igual a 7 metros, que es la posición final, menos 5 metros, que es la posición inicial. Menos por menos da más, entonces el desplazamiento de la primera etapa es igual a 7 metros más 5 metros, que nos da un valor de 12 metros. Después pasa desde la posición 7 metros, pasa a una tercera posición de 2 metros. Vamos a calcular el desplazamiento de esa segunda etapa, y el desplazamiento 2 va a ser igual a 2 metros, que es la posición final, menos 7 metros, que es la posición inicial. Y eso nos da un valor de menos 5 metros para ese segundo desplazamiento. El desplazamiento total lo podemos encontrar mediante la suma de los desplazamientos anteriores realizados por la persona. Es decir, 12 metros menos 5 metros, lo cual nos da un valor de 7 metros. Este resultado del desplazamiento total lo podemos encontrar también tomando como posición inicial menos 5 metros y como posición final 2 metros. 2 metros menos 5 metros es igual a 2 metros más 5 metros, lo cual nos da un valor de 7 metros como desplazamiento total de la persona. Ejemplo número 2. Un cuerpo que se mueve a lo largo de una trayectoria rectilínea ocupa las siguientes posiciones en los tiempos dados. Realiza una gráfica de posición contra tiempo. ¿En cuáles intervalos el cuerpo permaneció en reposo? ¿Qué desplazamiento sufre el cuerpo entre 1 segundo y 3 segundos? ¿Cuál es el desplazamiento total del cuerpo? ¿Cuál es el espacio total recorrido? Nos dan entonces una tabla
de posiciones contra tiempo. Vamos a responder la primera pregunta, que es realizar un gráfico de posición contra tiempo. Acá tenemos entonces un sistema de coordenadas donde en el eje horizontal hemos ubicado los tiempos y en el eje vertical hemos ubicado las posiciones del cuerpo. Tenemos entonces que cuando se inicia el estudio del movimiento, la posición inicial del cuerpo es de 6 metros. Y para t igual a un segundo, la posición del cuerpo es de 4 metros. Entonces unimos esos dos datos o coordenadas, un segundo con 4 metros. Y trazamos una línea recta desde la posición inicial, que era 6 metros, hasta esa segunda posición de 4 metros. En 2 segundos, la posición del cuerpo es de 5 metros. Por lo tanto, unimos la posición anterior, que es 4 metros, con esa nueva posición, que es de 5 metros. En 3 segundos, la posición del cuerpo sigue siendo 5 metros, lo cual implica o indica que el cuerpo no se desplazó en ese intervalo de tiempo entre 2 y 3 segundos. En 4 segundos, la posición del cuerpo es de 6 metros. Unimos entonces la posición anterior, que es 5 metros, con esa nueva posición, que es 6 metros, a través de una línea recta. Finalmente, en 5 segundos, la posición del cuerpo es de 10 metros. Unimos entonces esas dos coordenadas, 5 segundos con 10 metros, y trazamos una línea recta entre la posición anterior, que era 6 metros, hasta esta nueva posición, que es de 10 metros. De esa manera hemos terminado la gráfica de posición contra tiempo de este problema. ¿En cuáles intervalos el cuerpo permaneció en reposo? Esa es la segunda pregunta, y para darle respuesta a esa pregunta, entonces vamos a la gráfica y miramos que entre 2 y 3 segundos el cuerpo no se movió. También lo podemos inferir de la tabla, que en 2 segundos la posición es 5 metros y en 3 segundos también es 5 metros, lo cual implica que el cuerpo permaneció en reposo en ese lapsus de tiempo. La tercera pregunta, o pregunta C: ¿qué desplazamiento sufre el móvil entre 1 segundo y 3 segundos? Podemos inferirlo de la gráfica o podemos inferirlo de la tabla. Podemos ver que en 1 segundo la posición es de 4 metros y en 3 segundos la posición es de 5 metros. Por lo tanto, la posición final, que es 5 metros, restado la inicial, que es 4 metros, nos da un desplazamiento de 1 metro en ese intervalo de tiempo. ¿Cuál es el desplazamiento total del cuerpo? El desplazamiento total del cuerpo lo podemos determinar de la gráfica, mirando que la posición inicial es 6 metros y que la posición final son 10 metros. Por lo tanto, 10 metros menos 6 metros nos da un desplazamiento total de 4 metros. ¿Cuál es el espacio total recorrido? Para ello vamos a calcular los desplazamientos que realizó el cuerpo en todo su movimiento. Entonces, entre 0 y 1 segundo vamos a tener la etapa 1, entre 1 y 2 segundos la etapa 2, entre 2 y 3 segundos la etapa 3, entre 3 y 4 segundos la etapa 4 y entre 4 y 5 segundos la etapa 5. Desplazamiento de la primera etapa. Entonces el cuerpo está en una posición inicial de 6 metros y pasa a una posición de 4 metros. Por lo tanto, 4 metros menos 6 metros nos da un desplazamiento de menos 2 metros. Desplazamiento de la etapa 2. El cuerpo está inicialmente en una posición de 4 metros y pasa a una nueva posición de 5 metros. 5 metros menos 4 metros nos da un desplazamiento de 1 metro. Desplazamiento 3. En este caso el cuerpo está inicialmente en la posición 5 metros y se mantiene en la misma posición. Entonces el desplazamiento en esa etapa 3 es 0. Desplazamiento 4. El cuerpo está en una posición de 5 metros y pasa a una posición de 6 metros. Por lo tanto, 6 metros menos 5 metros nos da un desplazamiento de 1 metro. Desplazamiento 5. El cuerpo está en una posición inicial de 6 metros y pasa a una posición final de 10 metros. 10 metros menos 6 metros nos da un valor de 4 metros como desplazamiento en esa quinta etapa.
Luego sumamos los valores absolutos de esos desplazamientos para encontrar el espacio total recorrido por el cuerpo. Entonces sumamos los 5 valores, pero la parte positiva de cada uno de ellos. Tenemos entonces que el desplazamiento total va a ser 2 metros, más 1 metro, más 0 metros, más 1 metro, más 4 metros. Y eso nos da un valor total de 8 metros. Quiere decir que 8 metros es el espacio total recorrido por el cuerpo durante su movimiento. Ejemplo número 3. Un automóvil sobre una carretera recta inicia su movimiento en la posición x1 igual a 0 kilómetros en un tiempo t1 igual 0 horas. Alcanza la posición x2 igual a 200 kilómetros y luego regresa a la posición x3 igual a 150 kilómetros, empleando para todo su recorrido un tiempo de 4 horas. ¿Cuál es la velocidad media del automóvil? ¿Cuál es su rapidez media? Y nuestra solución inicia con la realización gráfica de la situación planteada. Y en ella indicamos las 3 posiciones ocupadas por el cuerpo. La posición inicial de 0 kilómetros, la segunda posición de 200 kilómetros y la tercera posición de 150 kilómetros. Empezamos a contar el tiempo entonces en la posición inicial, que es de 0 kilómetros. Y el cuerpo se mueve primero 200 kilómetros hacia la derecha. Ese entonces va a ser su primer desplazamiento y después se devuelve 50 kilómetros para quedar en una posición final de 150 kilómetros. Y demora un tiempo total en su movimiento de 4 horas. Entonces su primer desplazamiento es de 200 kilómetros, como lo habíamos dicho anteriormente, ya que es la diferencia entre la posición final, que es 200 kilómetros, menos la posición inicial, que era de 0 kilómetros. El segundo desplazamiento entonces es posición final, que es 150 kilómetros, menos posición inicial, que son 200 kilómetros. Eso nos da un valor de menos 50 kilómetros, lo cual implica que el cuerpo en ese segundo desplazamiento se movió para la izquierda. El desplazamiento total entonces es la suma de los dos desplazamientos anteriores. 200 kilómetros menos 50 kilómetros nos da un valor de 150 kilómetros. Luego la velocidad media del automóvil se calcula dividiendo ese desplazamiento total entre el tiempo total del movimiento de dicho automóvil. Eso quiere decir que dividimos los 150 kilómetros entre las 4 horas. Eso nos da un valor de 37,5 kilómetros por hora. El espacio total recorrido lo encontramos sumando los valores absolutos, es decir, la parte positiva de cada uno de los desplazamientos que realizó el cuerpo. En este caso 200 kilómetros sumado con 50 kilómetros, y eso nos da un valor de 250 kilómetros como espacio total recorrido. Calculamos entonces la rapidez media del automóvil dividiendo ese espacio total recorrido entre el tiempo total del movimiento del cuerpo. Es decir, los 250 kilómetros los dividimos por las 4 horas y eso nos da un valor de 62,5 kilómetros por hora. Ejemplo número 4. Un atleta recorre la mitad de su trayectoria en 20 minutos y la segunda mitad en 30 minutos. Si el recorrido total es de 30 kilómetros, ¿cuál es la rapidez media del atleta? Entonces comenzamos con la solución. Primero calculamos el tiempo total del movimiento, esto es, el tiempo total va a ser igual al primer tiempo, que es de 20 minutos, más el segundo, que es de 30 minutos. Eso nos da un tiempo total de 50 minutos. Convertimos ese tiempo a horas. Por lo tanto, multiplicamos por un factor de conversión que es 1 hora dividido 60 minutos. 50 minutos multiplicados por 1 hora y dividido por 60 nos da un valor de 0,83 horas. Finalmente determinamos la rapidez media del atleta dividiendo el espacio total recorrido de 38 kilómetros entre el tiempo total de ese recorrido, que es de 0,83 horas. Eso nos da un valor de 45,8 kilómetros por hora.